Usted. Buen día, John. Un abrazo para ti y a toda la gente que te sigue. Nos pasamos por el Book Truck, ¿ah? Para poder Sí. empujar este emprendimiento. Bonito, ¿no? ¿Qué le parece? Muy lindo, muy lindo. Sensacional tu invitado. Sensacional. Hay mucho tweet, mucho Facebook. Hace falta leer más libros. Y qué bien que esté haciendo el señor Ramírez de eso, llevando esta unidad móvil llena de libros, que ojalá inculque el amor y el cariño por la lectura. Acaba de recibir su mensaje, pero todavía se está tomando un cafecito con nosotros en la caminada. Jorge Tuto Quiroga, bueno, el Banco Central acaba de decir, basta de especulación, vamos a vender dólares de manera directa, los que quieran, al cambio oficial, hay en el Banco Central y en el Banco de la Unión. Qué semanita con esto de los dólares, ¿verdad? Es más que una semanita, ya es un tiempito, y esto lamentablemente va a seguir complicado porque hay una cuestión estructural. Se dilapidaron las reservas del Banco Central. Estábamos en divisas y con varios otros chanchitos que había en el Banco Central a fines del 2014, con más de 13.200 millones de dólares en divisas y más de 15.500 si tomabas el Fondo de Inversión Productiva, el Fondo de Protección al Ahorrista, el encaje legal, que entonces era altísimo. Pasaron los años y lo que causó preocupación enorme fue que el viernes antes de Carnaval se dijo que de los 13.200 en divisas estábamos en 372 millones de dólares. En los 2 años de Arce casi se han dilapidado 1.000 millones de dólares por año, y la gente sabe hacer ese cálculo, ve la proyección y causa preocupación. Preocupación que se exacerba, John, cuando se ve manotazos, anuncios de que disminuyen el encaje, que es lo que debe depositar un banco de los dólares que tu cliente le pones en el banco. Una porción debe estar guardada y reservada para aquel que quiera retirar. Van reduciendo eso, anuncian que van a vender el oro, anuncian un dólar diferenciado, rompiendo el tipo de cambio único para los exportadores, generando un doble precio, anuncian bonos remesas, anuncian que los dólares de las bóvedas se van a usar, y ahora sale el anuncio de esta mañana, y esperemos que sea concreto, real y palpable, porque ante una crisis financiera, económica, yo he aprendido que se requiere credibilidad, información transparente y provisión de lo que está escaseando, dólares, gasolina o lo que fuese. Credibilidad de este gobierno no hay mucho, transparencia informativa no existe, el boletín semanal del Banco Central no se publican datos desde el 8 de febrero, cuando salió esta cifra de solo 372 millones de dólares en divisas. Se habla, he visto autoridades que dicen que han intercambiado los derechos especiales de giro, que son monedas del Fondo Monetario, que no las puedes usar para transacciones comerciales, que las puedes cambiar por dólares, con alguna transacción financiera con intereses. Recordarás qué es lo que hizo el gobierno de Áñez, motivo por el cual ha sido enjuiciada por haber tratado con el maldito Fondo Monetario sin autorización del Congreso. Hay un juicio a Yanine Áñez. ¿Están haciendo eso? Informen. El boletín, ¿por qué lo esconden? El boletín semanal se publicaba todos los viernes con datos de unos días antes. Se ha suspendido, se volvió esporádica y se ha suspendido. Qué bueno hubiera sido que, si se quiere tranquilizar, se presente toda la información. Se ha hecho o no operaciones con los DEX, hubiera sido bueno que respondan, de traer DEX por dólares, cuánto queda en recursos, y ahora hacen este anuncio que, si tiene sustento, traerá tranquilidad. Si no, lo veremos. ¿Es accesible a todos los ciudadanos, John? Dijo personas naturales del Banco Central. Empresas no pueden. Personas naturales, ¿con qué límite? ¿En qué sucursal? Veremos cómo se materializa, pero hay un problema estructural, que hace años tenemos 2 boquetes. El boquete fiscal de un país que gasta mucho más de lo que ingresa desde el 2014, y un boquete en balanza de pagos donde se están dilapidando las reservas. Esos temas estructurales requieren respuestas que van más allá de los parches o anuncios parciales. Bueno, a colación venía el tema de la gasolina también, ¿no? Que el tema de la gasolina viene acompañado, digamos, de alguna política que pretende bajarle el tema de la subvención, señor Jorge Quiroga. Así es, John. Si la gente recuerda, cuando llueven los dólares, y hay que recordar de dónde llegaba la lluvia de dólares, del gas. El movimiento al socialismo empezó su gestión con la mejor herencia de la historia de Bolivia. Campos con reservas de gas descubiertas, contratos con Argentina y Brasil, gasoductos con Argentina y Brasil, y el IDH que cobraba 50% para las arcas fiscales, promulgada por Ormando Bacadíes. A estos 4 elementos, el movimiento al socialismo se opuso sistemáticamente.
Llegó al gobierno, subían los precios por la demanda china, de acuerdo a lo estipulado en el contrato que hizo Herbert Müller. Evo Morales llegó a tener el 2014 8 veces, no 8% más, 8 veces los ingresos fiscales que teníamos aquellos que hicimos el gasoducto, los contratos y otras cosas. Aleluya. ¿Qué hicieron? Una gastadera gigantesca, incluyendo lo que está señalando. Congelaron el tipo de cambio, que era flexible, en noviembre de 2011, y bastante antes de eso, también el tema de la gasolina. Cuando llueven dólares y tienes dólares para sostener esas dos políticas, se las puede mantener durante un tiempo. Cuando empiezan a escasear los dólares, como en 2014, el MAS no descubrió nada en gas. Bajó la producción, bajó el nivel de precios también desde el 2014, 60,000 millones de dólares que le han entrado en el gas, adiós, entró dólares de minería, reservas habían crecido en el Banco Central, empiezan a caer y se empiezan a esfumar. La cuestión es cómo pagas esos subsidios. Y fíjate lo que está pasando ahora, John, en la gasolina. La producción que teníamos en el apogeo, por los descubrimientos que habíamos hecho en otros gobiernos, llegó a estar en 60 millones de metros cúbicos al día para abastecer a Argentina, Brasil y mercado interno. Más o menos, eso te traía 60,000 barriles de líquidos asociados. Y casi que no teníamos que importar diésel o gasolina. Porque no hay nuevos descubrimientos, colapsa la producción del gas de 60 millones, no informan, pero creo que anda en 36, 37 millones de metros cúbicos, proporcionalmente también baja la producción de líquidos, que de 60,000 barriles pasa a 35,000. Entonces tienes menos ingresos de dólares por el gas y tienes que importar mucho más líquidos de lo que tenías que importar antes. Y extrañamente el 2022 han tenido que importar casi el triple de lo que importaban el año pasado. Pregúntate, John, ¿tú ves a la gente con 3 veces más autos? ¿Tú ves a la gente manejando 3 veces más de lo que manejaban antes? No. Como compras a un precio que es el doble de lo que vendes en el mercado interno, estás subsidiando y fomentando el contrabando criminal de gente que a ese precio barato interno dentro de Bolivia, que es menos de la mitad del precio internacional, lo compran baratito, se lo llevan afuera y lo venden caro y se hacen el negociado a la entrada y la salida. Y si escuchas a Carlos Romero, denuncia que las compras están hechas con comisiones y con precios mucho más altos de lo que están en el mercado. Corrupción de entrada, corrupción de salida, merma de dólares y este problema que estás viendo, que te reitero, es estructural. El parchecito por aquí y por allá no va a alcanzar. John, el boquete fiscal, esta cifra para que nos demos idea de lo que el MAS ha gastado. Gasto corriente. ¿Qué es en el presupuesto gasto corriente? Viajes, viáticos, computadoras, celulares, cenas, almuerzos, el viaje de la delegación de Luis Arce a Venezuela, el viaje de la delegación de senadores del MAS a Cuba, todo eso es gasto corriente que pagamos nosotros. ¿Cuánto era antes que llegue el MAS? Alrededor de 2.200 millones de dólares al año. 2.200 millones de dólares año, gasto corriente, antes de que llegue el MAS. Presupuesto 2023, por encima de los 21.000 millones de dólares. Casi 10 veces más gasto corriente. Han duplicado el gasto corriente como porcentaje del PIB. El tamaño de la economía es más del doble como porcentaje del PIB y en dólares es casi 10 veces. Y esa gastadera la estamos pagando nosotros. Es un boquete fiscal insostenible. Si el gobierno quiere hacer una medida estructural, debería decir un recorte del gasto corriente, basta de alimentar la burocracia azul, de 25%. Y esa sería una medida concreta y clara, y no los paliativos que vienen haciendo. Lo otro también es, lo dije el 2020, John, ¿te acuerdas? Creo que era en Bolivisión que andabas, ¿no? En la campaña del 2020, en esos programas de debate, que creo que te invitaron a moderar, no sé si recuerdas. Estabas, sí, claro. Sí, tú. Y recuerdas que hablamos largo, yo a Bolivia le dije la verdad, sería bueno revisar ese video. Le dije, hay un problema, el MAS se farreó el gas, dilapidó las reservas y nos llenó de deuda. Hay que hacer un programa de salvataje económico de 7,000 millones de dólares. En tu programa describía cuánto de organismos multilaterales, cuánto bilaterales, cuánto de bonos, porque si no tienes una enorme cantidad de dólares para tranquilizar a los agentes económicos, vas a tener volatilidad, nerviosismo, angustia, sobre todo cuando tienes autoridades incompetentes, con anuncios incoherentes, sin credibilidad
y si no das la provisión. Don Jorge Tuto Quiroga, voy a pedirle unos segunditos nada más, tengo una pausa comercial que cumplir, pero le voy a dejar con esto. Revocatorio, que es una decisión de un cabildo en Santa Cruz. ¿Cree posible un revocatorio? ¿Qué pasaría con un revocatorio a Luis Arce como lo están planteando? Hablemos de esto a la vuelta, por favor, le pido unos segunditos nada más con agradecimiento. Ya volvemos con AM. Antes de mediodía, en Radio Fides con John. Tu nuevo hogar te está esperando en Miradores de Ananta, porque toda tu familia y tú se lo merecen. Cuenta con grandes ventajas, como ser el mejor clima de la ciudad de La Paz, seguridad 24 horas, parrilleros, canchas deportivas, parques infantiles, gimnasio, parques de mascotas, transporte exclusivo y mucho más. Y lo mejor de todo, este sábado 11 y domingo 12 de marzo, te invitamos al gran Open House de la segunda fase por el Día del Padre, que contará con combos especiales para sorprender de la mejor forma al rey de la casa. Ven con toda tu familia y conoce tu siguiente hogar en Miradores de Ananta. Agenda tu visita al 767-69-679 y síguenos en nuestras redes sociales. Miradores de Ananta, te esperamos. 11:28 minutos. Jorge Tuto Quiroga, expresidente del país, nos acompaña. Señor Quiroga, revocatorio. Lo definen en Santa Cruz, pretenden llevarlo adelante ante el encarcelamiento de sus autoridades. ¿Cree posible un revocatorio? ¿Qué pasaría en un revocatorio para Arce hoy? A ver, dos observaciones sobre esto, John. Primero, creo que las personas, organizaciones, sociedad civil, parlamentarios que enfrentamos el proyecto autoritario del MAS debemos tener un poco de coordinación respecto a tres procesos potenciales electorales en curso. Uno inevitable, los otros dos potenciales. Reforma judicial con referéndum para cambio de preguntas, para cambiar la justicia podrida, loable iniciativa que está en curso. Dos, la elección judicial que debe darse en octubre-noviembre a través del proceso de selección de candidatos en el Congreso y votación popular. Tres, lo que han planteado algunos cívicos, potencialmente un revocatorio. Y no olvidemos que hay un cuarto elemento, John, en todo esto, que se quiere hacer un censo para que se limpie el padrón electoral a tiempo de las elecciones 2025 presidenciales y reasignar recursos. Todo esto muestra que si consideras que cada proceso electoral vienen uno detrás de otro, no puedes hacerlo en paralelo, es fila india. Es como una riel donde solo entra un ferrocarril, el judicial, el de la reforma judicial, o el de revocatorio, o eventualmente un presidencial y primarias. Todo esto muestra que en el manejo de tiempos habrá que coordinar las tareas. Yo celebro cualquier iniciativa que venga de parte de la sociedad civil, pero creo que es bueno conversar, coordinar. Creo que el CONADE ha pedido una reunión de cívicos, esperemos a ver cómo eso evoluciona. Yo converso con gente y lo único que debemos tomar en cuenta es que estos procesos que se vienen son en fila india, uno detrás de otro, para considerar el manejo de los tiempos. Y la segunda observación, John, hay que preguntar si el revocatorio se pide hacer para Arce, cuidado que Choquehuanca diga gracias y se vaya lleno de felicidad, o es para Arce y Choquehuanca, cuidado que Evo salga a pedir el revocatorio y decir viva Andrónico, aunque no sé cuál es su relación. Entonces creo que hay que tener coordinación, porque es un momento donde hay fisuras internas durísimas dentro del movimiento al socialismo. Creo que del lado de los que combatimos este proyecto autoritario debemos ordenarnos y no caer en diferencias públicas. El MAS ya llena los medios acusándose por el litio que la mujer de uno o que el hijo del otro está manejando y traficando influencias. ¿Quién importa más gasolina? ¿Con qué empresas? Las de la época de Evo, de la época de Arce. ¿Qué pasa con la cocaína? ¿Quién la protege más? El Dávila, no sé cuál otro. Pelea por los guerreros digitales. Andan en una gresca furibunda que va a tener reflejo con lo que estamos hablando y que va a tener también, tiene un efecto paralizante sobre las disposiciones económicas. Para redondear ese tema, John, las divisas han mermado, queda muy poco. Queda el oro y quedan los derechos especiales de giro, aproximadamente 3.200 millones de dólares. El gobierno dice que eso se contabiliza, sí, como reserva se contabiliza, pero tú no puedes importar ni pagar deuda
ni mandar dólares afuera, ni mandar oro, ni derechos especiales de giro afuera. Tienes que volver los dólares. ¿Cómo se hace eso? En el Congreso. No olvides que hacer transacciones financieras con derechos especiales de giro, el MAS unívocamente ha señalado que es un crimen desde Yanine Áñez. Esa ventana la tienen autocerrada. Y en el tema del oro, me pregunto yo si los evistas van a facilitarle algo que ni en la UDP se hizo, vender el oro para que el gobierno de Arce siga gastando el dinero sin solucionar los boquetes fiscales y de balanza de pagos, que son los que vienen desangrando la economía boliviana. Entonces, estos temas políticos, créeme que van a tener un efecto sobre la situación económica, que es la que va a primar. Yo hace tiempo vengo diciendo que el 2023 la discusión va a girar casi exclusivamente pública sobre las angustias y zozobras económicas, porque el MAS se farró el gas, dilapidó las reservas y nos llenó de deuda. Estaba delicadito de salud. Celebro que esté mejor, señor Jorge Tuto Quiroga. Sí. En medio de esta dolencia suya, me acuerdo haberlo llamado para invitarlo al programa y hablar lo que en ese momento era la intención, al menos, de llevar a una iglesia católica a la palestra, digamos, de la justicia boliviana, en el marco de la participación en la Universidad Católica Boliviana. Usted también participó de ese encuentro. ¿Qué hay que decir sobre eso? Mire, que son las broncas que tiene el gobierno con la iglesia. Vas a escuchar a Evo Morales una y otra vez. Él recurrió a la iglesia. Si lees la memoria de la iglesia católica, ¿qué dice ahí? Que Evo Morales habló con un cardenal de la iglesia, que el exministro Canelas pidió la actuación de la iglesia católica. Qué pena, a la Unión Europea le pidieron ayuda, a España le pidieron ayuda. España dio recursos para financiar la auditoría de la OEA. Aquí detrás de eso, ¿qué se esconde? La sed de venganza de un faraón fraudulento como Evo Morales, que todo histérico arremete contra todo el mundo para instalar la tramoya de que aquí hubo golpe, cuando todo el mundo sabe que hubo fraude. ¿Quién dice que hubo fraude? La OEA, que fue traída por Evo Morales con el informe vinculante que Evo Morales pidió, firmó y anunció a todo el país. La Unión Europea, que corroboró esto mismo. El MAS se movió con congresistas de izquierda de Estados Unidos para que le hagan auditoría a la auditoría de la OEA. Se hizo en el Congreso americano, han dicho exactamente lo mismo. El problema central del señor Evo Morales es que es inviable políticamente por la cobardía de haber dejado el Estado al borde del colapso. Él anunció el domingo 10 de noviembre del 19 en la mañana que se anulaban las elecciones por fraude, se destituía los vocales electorales y nos estaba diciendo que en enero no teníamos nuevo poder ejecutivo ni nuevo poder judicial. No contento con eso, en la noche se mandó cambiar, se fue, presidente, vicepresidente dejaron al país en ejecutivo, intentó vaciar el Congreso, el Estado estaba al borde del colapso. La transición constitucional permitió enrumbar hacia nuevas elecciones. El beneficiario fue el señor Arce, que extrañamente ha apoyado la versión, la tramoya de Evo Morales, que lo que busca es lavarle la cara y no le ha servido de absolutamente nada, porque Evo Morales no le ha dicho ni gracias. Todo el día le dice que es un ladrón. Ayer ha dicho desde Venezuela, estaban allá los dos, creo que ni se hablaban, Morales y Arce, y desde allá Morales dice que los ministros son unos ladrones llenos de palos blancos que se compran casas, y no hay la dignidad en el gabinete de Arce de salir a decir, oiga, diga con nombre y apellido de quién está hablando. De todo eso tiene que ver con lo distractivo que buscan generar, y creo que ya no les funciona para nada, la gente no se traga eso, y que tienen una división insalvable y que tienen a la gente azorada y asombrada, porque es económicamente un barco que se está hundiendo, en situación muy, muy compleja, la más difícil que vamos a tener en muchos años, y mientras eso sucede, el ex capitán del barco, Morales, y el actual capitán Arce, peleando como en el Titanic para ver quién toca el violín, insultándose, y de Yapa buscando a ver cómo friegan a la Iglesia y Unión Europea. Y fíjate que ahora Arce está desesperado de pedir créditos y operaciones que generen recursos a los mismos europeos que hace 2 años los insultaba. Y a la Iglesia, a la que le pidieron alguna vez ayuda, la atacan sin clemencia por la sed de venganza de la persona que se fugó, dejó el Estado al borde del colapso. Y como ya no somos nosotros, en el aniversario del Alto, felicidades al Alto, varios dirigentes salteños han señalado que fueron abandonados por Morales. Ese es un pecado político muy grande que tiene, se lo quiere lavar, y se lo quiere lavar incluso con el agua bendita de la Iglesia Católica, no le va a funcionar.
Gracias, don Jorge Tuto Quiroga, por estos momentos de análisis a algunos temas de la coyuntura nacional. Un abrazo y que tenga un excelente día. Gracias, John. Aquí ya todo recuperado. Gracias por la pregunta. Una pequeña cirugía de intestino más pequeño, pero ya estamos caminando. Próxima semana trotando y después de vuelta al Huayna Potosí. Gracias. Imagínese, con eso se mantiene muy bien, Jorge Tuto Quiroga, los ejercicios. Con cuidado nomás, 11:37. Vamos a la pausa.